Hola estilistas por el mundo, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Edu Consuegra, colorista internacional, y el día de hoy quiero compartir con ustedes la técnica de este espectacular efecto de color que es un balayage diamante. Si tú también quieres aprender cómo hacer esta técnica, quédate hasta el final del video. Comenzamos. Ya estamos con nuestra modelo, ella es Evelyn, quien nos va a ayudar el día de hoy a crear esta técnica de balayage diamante. Quiero que conozcan su cabello para que sepan sobre qué vamos a trabajar. Es un cabello súper largo, así que el efecto nos va a quedar espectacular. Ella tiene una base natural, altura 4-5 más o menos, y en las puntas podemos observar que ya trae cubierto un efecto anterior y tenemos una altura 6-6,5, así que vamos a tener que cuidar un poquito la punta, pero tenemos muy buena resistencia, tenemos muy buen cabello, así que vamos a las particiones. Chicos, ya tenemos las particiones y les voy a explicar por qué se llama balayage diamante. Diamante es porque vamos a basarnos en una forma de rombo, un romboide, y por eso se llama balayage diamante. ¿Qué vamos a lograr con este efecto? Vamos a lograr una máxima iluminación. Vamos a utilizar los siguientes recursos: los barridos, las macro lights y las mechas. Si tienen alguna duda sobre qué es cada uno, en las tarjetas les voy a dejar toda la información y el link del video para que lo puedan ir a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir abriendo un rombo cada vez más grande y lo vamos a trabajar de afuera hacia adentro. Es decir, aquí vamos a crear otra línea diagonal y vamos a trabajar un recurso en esta, otro recurso en esta, otro recurso en la siguiente y un recurso más en la parte de abajo. Este efecto lo que va a lograr es que vamos a ir degradando los niveles de iluminación. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues nuestro primer recurso en la parte de hasta abajo van a ser solamente barridos. Recuerden que los barridos son los que dan mayor cantidad de iluminación. Después, en la siguiente vamos a trabajar macro lights. En la siguiente vamos a trabajar macro lights con mecha, y en nuestro último diamante vamos a trabajar solamente mecha. De esta manera iremos aclarando de más a menos. Acompáñenme a trabajar. Chicos, ya vamos a comenzar a trabajar y el día de hoy está conmigo Mariana. Ella va a hacer el montaje conmigo y vamos a hacer una mezcla de decolorante de 1+2 aproximadamente a 20 volúmenes. Y no olviden agregar su aditivo. Si tienen alguna duda sobre este tema, sobre los aditivos, en la descripción también les voy a dejar el link para que puedan ver ese video y se enteren bien de qué es un aditivo y cómo se utilizan. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Vamos a sacar nuestra primera partición ahora sí que de la primera partición que hicimos del diamante. Vamos a ir abriendo particiones de 1 centímetro aproximadamente en diagonal, así como viene la línea de nuestro diamante. Vamos a trabajar con una carda media ligera, es decir, no vamos a cardar mucho. Recuerden, podemos aplicar un poco de laca en crecimiento y solamente vamos a cardar en esta zona. Esta partición la vamos a saturar de manera lineal. Quiere decir que no vamos a difuminar con la brocha. Solamente vamos a ir
lineal hasta el crecimiento del cabello. Ahí. ¿Qué quiero decir con lineal? Que vamos a ir hasta la parte más alta sin tocar nuestro cabello cardado. Ahí. Bien saturado. Recuerden abrir el cabello perfectamente y llegar hasta la punta. De esta manera vamos a trabajar el primer cuadrante de nuestro diamante. Las particiones frontales son exactamente iguales y las vamos a trabajar de la misma manera. Les voy a enseñar nuestra primera partición del frente. Aquí lo vamos a dividir en dos porque si no sería un aluminio excesivamente largo. Vamos a trabajar primero esta parte. Igual, así como viene nuestra partición, vamos a trabajar la primera. Recuerden, necesitamos una carda media ligera. Cerramos ojitos. Aplicamos un poco de laca. Cardamos. Listo. Acuérdense ajustar la carda y encajar el peine. Y vamos a ir de forma lineal. Listo chicos, tenemos ya nuestra primera sección del diamante, vamos con la segunda. Recuerden que la segunda la vamos a trabajar con Macrolights. Vamos a ir tomando igual nuestras particiones más o menos de 1 centímetro. Y la carda va a ser igual que la anterior, media a ligera, para que nos quede el balayage bastante alto, que no nos quede muy caído. Vamos a cardar con un poquito de laca. Y el juego del peine va a ser de crecimiento a medios nada más. No vamos a ir más abajo. Recuerden que para hacer las macros tenemos que tricotear. Ajustamos bien nuestra carda a la raíz y vamos a tricotear. De esta manera. Para obtener mechas muy grandes pero transparentes, ¿sale? Que no queden muy densas de cabello. Y estas también las vamos a saturar de forma lineal. Sin tocar nuestro cabello cardado, siempre es así. De esta misma manera vamos a hacer los frontales en nuestra segunda sección de nuestro diamante. Recuerden saturar súper bien para que no les queden vetas de colores y que no tengan que hacer una resaturación. Vamos con nuestra penúltima partición o nuestra penúltima sección. Igualmente vamos a sacar 1 centímetro. Y recuerden que aquí vamos a mezclar dos de nuestros recursos. Vamos a mezclar las mechas con las macros. La única diferencia entre una y otra pues es el tamaño. Vamos a hacer igual una carda media.
comenzando por la raíz y vamos ajustando conforme vamos subiendo. Nos tiene que quedar muy parejita esa carda, que no suba más cabello de un lado que de otro, ¿sale? Y aquí vamos a trazar nuestras mechas. Más o menos son de 1 centímetro. Y estas las vamos a saturar en manera de zigzag. Para comenzar ya a difuminar mucho más nuestro efecto. ¿Cómo vamos a hacer el zigzag? Vamos a ir arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y arriba. Ahí tenemos perfectamente bien trazado el zigzag y esto nos va a dar una difuminación del cabello mucho más suave. Entonces, si nuestro primer velo que sacamos con mecha fue con mecha, la siguiente es con macro light. Y lo vamos a saturar igualmente en zigzag. Entonces sacamos nuestro siguiente centímetro. Hacemos una carda media. Y aquí vamos a sacar macros. Recuerden que las macros son mucho más grandes. Y vamos a hacer igualmente un zigzag, pero aquí es un poquito diferente a la mecha. Porque aquí vamos a ir terminando cada macro en la parte superior en triángulo, es decir, en punta. Vamos a terminar ahí, ahí, y en las del otro lado las vamos a terminar igual, pero en la parte externa. De esta manera estaremos marcando perfectamente un zigzag que nos va a dar igualmente un difuminado muy suave. Ya solamente nos falta nuestra última sección, que es la base de nuestro diamante. Acuérdense que tenemos un rombito aquí que ahorita ya no se alcanza a ver tanto por la carda que hemos ido haciendo alrededor, pero es un rombo y lo vamos a ir sacando en nuestras secciones de esta manera. Vamos a hacer zigzag ahí y vamos a utilizar una carda media a profunda. Esto para que la parte que es más visible sea la que está más difuminada. En esta sección también podemos utilizar un poco de carda como herramienta para fijar nuestra carda. Y aquí vamos a trabajar con mecha. Recuerden que la saturación aquí también será en zigzag, es decir, una arriba, una abajo. Arriba, abajo, arriba. Que quede súper bien saturada esta mecha. De esta manera vamos a hacer toda esta sección superior. Chicos, terminamos ya el montaje, ya están todos los aluminios puestos y ahora solamente nos falta esperar nuestro tiempo de pose, aproximadamente entre 35 y 45 minutos para que
esta rosecosa. Y bueno, nos vemos para el matiz. Listo chicos, ya tenemos nuestra decoloración limpia y vamos a empezar con nuestro matiz. Logramos una buena aclaración altura nivel 8 y vamos a trabajar con un tono 7.172. Quiere decir que vamos a usar ceniza, vamos a utilizar un poco de metalizado y un poquitito de irisado para equilibrar nuestro matiz. Vamos a hacerlo rápidamente y después regreso con el segundo matiz. Vamos a comenzar con nuestra segunda mezcla, que ya la tengo aquí preparada. Vamos a trabajar con un 9.12, quiere decir que vamos a utilizar ceniza e irisado para esta mezcla. Lo que vamos a hacer es una especie de melting. Vamos a ir tomando nuestras mechas, arrastramos un poquito nuestro matiz anterior y sobre este vamos a empezar a aplicar el segundo, que es nuestro 9.12. De esta manera vamos a ir haciéndolo. Vamos a ir de arriba hacia abajo porque recuerden que siempre la decoloración de la nuca queda un poquito más elevada que el resto. Entonces, pensando en eso, vamos a trabajar de esta manera. Chicos, ya estoy con mi última mecha de matiz. Vamos a dejar un tiempo de pose aproximado de 10 minutos y los veo de regreso con el resultado. Listo, estilistas, tenemos ya terminado nuestro balayage diamante. Espero que les haya gustado todo el proceso y quiero que vean cómo el efecto del diamante, de la punta del diamante, nos da una iluminación súper bonita en todo el contorno del rostro. Toda la luz viene por debajo y por dentro. Y en la parte interna del efecto este degradado espectacular que logramos conectando en nuestra última sección con esas mechas, queda espectacular. Espero que les haya gustado todo el contenido. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse por favor y los dejo con las tomas finales. Nos vemos en un siguiente video.